periodo helenístico, que abarca desde la muerte de Alejandro Magno en 323 a.C. hasta la ascensión del Imperio Romano en 31 a.C., fue una era transformadora marcada por el sincretismo cultural, la agitación social y la expansión de la cultura griega a través de vastos territorios. Entre los muchos desarrollos culturales y religiosos de este periodo, el auge y la proliferación de las religiones mistéricas desempeñaron un papel significativo en la configuración del panorama espiritual. Estas religiones, que enfatizaban la salvación personal, los rituales secretos y el conocimiento esotérico, atrajeron a una amplia variedad de seguidores y dejaron un impacto duradero en las prácticas religiosas del mundo mediterráneo y de Oriente Próximo. Orígenes y características de las religiones mistéricas. Las religiones mistéricas eran una categoría distinta de práctica religiosa en el mundo antiguo, que se diferenciaba de los cultos públicos y cívicos de las ciudades-estado griegas. Mientras que la religión tradicional griega se centraba en el culto comunitario, los rituales patrocinados por el Estado y la apaciguación de los dioses a través de sacrificios, las religiones mistéricas enfatizaban una relación más personal e íntima con lo divino. La participación en estas religiones era, por lo general, voluntaria e involucraba la iniciación en ritos secretos que a menudo estaban rodeados de misterio, de ahí el término religiones mistéricas. Algunas de las características clave de estas religiones incluían: 1. Secreto e iniciación. La participación requería la iniciación, que consistía en ceremonias elaboradas y juramentos de mantener los ritos en secreto. 2. Salvación personal. Las religiones mistéricas prometían recompensas espirituales, como una vida después de la muerte bendita o la unión con lo divino, a sus iniciados. 3. Rituales simbólicos. Los rituales a menudo involucraban actos simbólicos, como la purificación, el ayuno y la representación de historias mitológicas. 4. Experiencia individual. A diferencia de los cultos estatales, que eran colectivos por naturaleza, las religiones mistéricas se centraban en el viaje espiritual y la transformación del individuo. Religiones mistéricas prominentes en el periodo helenístico. Varias religiones mistéricas florecieron durante el periodo helenístico, cada una ofreciendo caminos únicos hacia el cumplimiento espiritual. Entre las más destacadas se encuentran los misterios de Eleusis. Los misterios de Eleusis, dedicados a Deméter y Perséfone, se originaron en Eleusis, cerca de Atenas, y precedieron al periodo helenístico. Sin embargo, su influencia creció significativamente durante esta era a medida que la cultura griega se expandía por el Mediterráneo. Estos ritos giraban en torno al mito del rapto de Perséfone por Hades y su eventual regreso al mundo superficial, simbolizando los ciclos de la vida, la muerte y el renacimiento. Los iniciados pasaban por rituales secretos que les prometían esperanza para una vida después de la muerte bendita. El culto a Dionisio. El culto a Dionisio, el dios del vino, la éxtasis y la transformación, fue otra religión mistérica significativa. Sus rituales incluían danzas extáticas, el consumo de vino y actos simbólicos de desmembramiento y renacimiento. Estas ceremonias permitían a los participantes trascender sus identidades individuales y lograr una unión mística con lo divino. El periodo helenístico vio la expansión de este culto, especialmente en las regiones influenciadas por la cultura griega. Los misterios de Isis. La diosa egipcia Isis ganó una enorme popularidad durante el periodo helenístico, especialmente cuando la cultura egipcia se mezcló con las tradiciones griegas bajo el gobierno de los Ptolomeos. Los misterios de Isis enfatizaban su papel como una diosa compasiva y universal que ofrecía protección, sabiduría y salvación. Los iniciados pasaban por rituales de purificación y representaban el mito de Isis y Osiris, que simbolizaba la resurrección y la vida eterna. Let me know if you need further assistance. El culto a Mitra, una deidad asociada con el sol y el orden cósmico, se convirtió en una religión mistérica prominente en los últimos periodos helenísticos y en los primeros romanos. El mitraísmo fue particularmente popular entre los soldados y presentaba rituales de iniciación complejos, incluidos un banquete simbólico compartido entre los iniciados. La religión ponía énfasis en temas como la lealtad, el valor y el triunfo de la luz sobre la oscuridad. El orfismo. El orfismo, basado en las enseñanzas atribuidas a la figura mítica de Orfeo, fue otra religión mistérica significativa. Enfatizaba la inmortalidad del alma y su liberación última del ciclo de la reencarnación.
Los rituales órficos incluían prácticas de purificación, restricciones dietéticas y la recitación de textos sagrados. Impacto social y cultural de las religiones mistéricas. Las religiones mistéricas ganaron prominencia durante el período helenístico por diversas razones, entre ellas los cambios sociales y políticos provocados por las conquistas de Alejandro Magno. Estos cambios crearon un ambiente propicio para la difusión de nuevas ideas religiosas, respuesta al sincretismo cultural. El período helenístico se caracterizó por la mezcla de tradiciones culturales y religiosas griegas, egipcias, persas y otras. Las religiones mistéricas a menudo incorporaban elementos de múltiples tradiciones, lo que las hacía accesibles a un público diverso. Por ejemplo, los misterios de Isis combinaban la mitología egipcia con las prácticas religiosas griegas, lo que atraía tanto a griegos como a egipcios. Individualismo y salvación personal. A medida que el mundo helenístico se volvía más cosmopolita y menos dependiente de las estructuras tradicionales de las ciudades-estado, los individuos buscaban el cumplimiento espiritual fuera de los cultos patrocinados por el Estado. Las religiones mistéricas ofrecían una conexión personal con lo divino y la promesa de salvación, lo que resonaba con las personas que experimentaban las incertidumbres de un mundo en rápida transformación. Cohesión social e identidad. Las religiones mistéricas también proporcionaban un sentido de comunidad y pertenencia en los vastos y a menudo impersonales imperios helenísticos. Los iniciados formaban grupos muy unidos por ritos y creencias compartidas, lo que les ofrecía apoyo emocional y un sentido de identidad. Influencia en la filosofía y la literatura. Los temas de las religiones mistéricas influyeron en la filosofía y la literatura helenísticas. Filósofos como Platón y los neoplatónicos exploraron ideas sobre la inmortalidad del alma y su unión con lo divino, que reflejaban las doctrinas de las religiones mistéricas. De manera similar, los poetas y dramaturgos helenísticos se inspiraron en los mitos y rituales asociados con estas religiones. Decadencia y legado. Aunque las religiones mistéricas continuaron floreciendo durante el período romano, finalmente enfrentaron la competencia del auge del cristianismo, que compartía muchas similitudes, como la promesa de salvación personal y la práctica de la iniciación a través del bautismo. El atractivo universal del cristianismo y su estructura organizada finalmente llevaron al declive de las religiones mistéricas tradicionales. Sin embargo, el legado de las religiones mistéricas perduró de diversas maneras, influencias en los rituales cristianos. Muchos elementos del culto cristiano, como la Eucaristía y el concepto de renacimiento espiritual, tienen paralelismos con las religiones mistéricas. 2. Impacto en el pensamiento occidental. El énfasis en las experiencias espirituales individuales y la búsqueda de la salvación moldearon las tradiciones religiosas y filosóficas de Occidente. 3. Sincretismo cultural. La mezcla de elementos culturales y religiosos en las religiones mistéricas sentó un precedente para futuros desarrollos religiosos en el Mediterráneo y más allá.